Capítulo 1. Bajo el árbol de moras, era una tarde dorada de finales de mayo, de esas que hacían que el pueblo de Elmbridge pareciera pintado por un artista sentimental. La luz se filtraba entre las antiguas ramas del morera, detrás de la vicaría, proyectando cálidos dibujos sobre la colcha de lino blanco de la mesa del jardín. Había bollos, sándwiches de pepino, pastel de semillas, ligeramente desmenuzado por los bordes, y ese tipo de buen té inglés que hacía que todos se detuvieran un momento más de lo estrictamente necesario entre sorbo y sorbo a la ocasión, fue modesta nun, té benéfico a beneficio de la Sociedad de Restauración de Elmbridge, cuyo objetivo era reparar el deteriorado campanario de San Miguel. Todos habían acudido, como siempre, no tanto por la causa como por el reconfortante ritual de los chismes y los dulces. La señora Weatherby había traído su famosa tarta de grosellas, el señor Pettigrew, el abogado jubilado, se había acomodado en una tumbona crujiente cerca del rosal, y la esposa del vicario revoloteaba con una eficiencia demostrada sentada. En silencio al final de la reunión, bajo la sombra del morera, estaba la señorita Marple. Sus manos rodeaban con cuidado una delicada taza de té azul y blanco, cuyo platillo temblaba levemente por el ligero temblor que comenzaba a marcar su avanzada, y escuchaba, siempre escuchaba, pero con la expresión serena de quien se ha pasado la vida escuchando. Mucho más de lo que la gente suponía, fue justo después de la tercera ronda de té que la atmósfera cambió a la señora Philippa Drake, una mujer imponente, conocida por su estilo teatral y su afición por las memorias trágicas. Se había levantado de la mesa con la intención de ofrecer una de sus improvisadas lecturas inspiradas. Apenas se había aclarado la garganta, cuando un repentino alboroto cerca del otro extremo del césped hizo girar todas las cabezas. Era la joven Lottie Cranwell, sobrina del vicario y huésped temporal, quien dejó caer su platillo con un grito. Se quedó paralizada, mirando no la porcelana rota a sus pies, sino algo que sostenía entre dos dedos, en una pequeña nota doblada, crujiente y blanca, que evidentemente había sacado de debajo del platillo al levantarlo en el silencio. Se instaló con el peso de un presagio. Yo no lo pius ahí, dijo sin aliento. Estaba debajo de mi plato, simplemente. No lo vi hasta ahora. En todas las miradas se fijaron en el trozo de papel. Bueno, léelo, niña, la animó la señora Weatherby, con esa particular clase de gentil urgencia tan común en los pueblos ingleses. Lottie dudó, con los dedos ligeramente temblorosos al desdoblar la nota. Sus labios se movieron lentamente mientras la leía en voz alta antes de que se sirva el té. Uno de ustedes ya será culpable en se. Produjo una inhalación colectiva. La nota, aunque simple, tenía un peso inconfundible, un tono intencional, amenazante. ¡Qué raro!, dijo el señor Pettigrew, ajustándose las gafas. Debe ser una broma, una travesura. Pero la señorita Marple ladeó la cabeza apenas un poco, como si no escuchara las voces que ahora parloteaban con confusa alarma, sino una corriente subterránea más profunda. Algo entre líneas. No creo que sea una broma, dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás. No, con esa letra, no en la nota. Pasó de mano en mano. Estaba escrita con una caligrafía limpia y deliberada, ni masculina ni femenina, pero precisa. Anónimo. La señora Weatherby parecía completamente molesta. Bueno, si alguien está jugando, es de muy mal gusto, y me atrevo a decir que no les ofreceremos más pastel. A la esposa del vicario, pálida bajo su sombrero, intentó recuperar el ánimo de la reunión. Quizás sean solo tonterías, niños gastando bromas. Quizás seguimos. Pero el ambiente ya había cambiado. Las conversaciones, antes ligeras, se volvieron silenciosas y especulativas. Los aldeanos
Se miraban entre sí de una forma distinta a la de antes. Era una advertencia, o peor aún, una señal de algo real y terrible en el horizonte. Fue la señorita Marple quien notó que Philippa Drake, tan aficionada a los focos, había cerrado su programa discretamente y regresado a su asiento. Sus ojos se habían entrecerrado levemente, como si calculara algo que no debía compartirse, y fue la señorita Marple quien, mientras colocaba delicadamente su taza de té en el platillo, vio al señor Pettigrew mirar, no una, sino dos veces a Lottie Cranwell, como si estuviera evaluando a la joven contra alguna sospecha interna. Nadie se fue de inmediato, pero la fiesta en el jardín se disolvió antes de lo esperado. Se recogieron las bandejas, se plegaron las sillas, y el Morera proyectó largas sombras, mientras el sol se ponía hacia el oeste esa noche. El pueblo bullía como una colmena alborotada. La nota era lo único que se susurraba en la tienda de comestibles, junto al buzón, incluso en los oscuros bancos de San Miguel, donde el comité de flores del jueves se reunía con una inquietud inusual. La señorita Marple, por su parte, estaba sentada tranquilamente junto a la ventana de su sala, de estar en Church Lane, con una pequeña libreta abierta en el regazo. Su pluma se movía lentamente en dos nombres, un signo de interrogación al lado de cada uno, y debajo, una sola línea que subrayó dos veces: no es una broma, es una advertencia. ¿Pero de qué? ¿Y a quién? En ese momento sonó el teléfono. Era el inspector Cray. Su voz, habitualmente enérgica e indescifrable, transmitía una inusual tensión. Señorita Marple, creo que debo pedirle ayuda. Una vez más, ha ocurrido un incidente. La Sabrina del Vicario... ha desaparecido, ni afuera, bajo el mismo Morera, ahora envuelto en la luz de la luna. Los grillos quedaron en silencio. Capítulo 2. Una niña desaparecida y un recuerdo extraviado. A la mañana después del té en el jardín, amaneció con una paz engañosa. Una suave niebla se cernía sobre los setos, y los tejados de paja de Elmbridge brillaban tenuemente bajo la luz del sol matutino. Pero la calma ocultaba una corriente nerviosa que recorría el pueblo como un cable invisible, vibrando con la especulación. Y el temporal a las 8:30 ya era el tema de conversación en la calle principal. Lottie Cranwell no había dormido en su cama en su habitación. En la vicaría estaba intacta, sin dormir en la cama, con la pequeña maleta abierta y la ropa doblada, con cuidado, dentro. La ventana estaba entreabierta, pero nada parecía roto ni forzado. El único detalle inusual que notó la señora Aldrich, esposa del vicario, fue que el cardigan color crema de Lottie, el que había usado en la merienda, faltaba del respaldo de la silla donde lo había dejado Anne. El inspector Cray llegó a la vicaría puntualmente a las 9, llamado por una criada que salió corriendo con su delantal. Un hombre corpulento, de cabeza rala, y una visión del mundo nada sentimental. Cray no creía en desapariciones sin motivo. No me pareció de las que se fugan, dijo, echando un vistazo a la habitación de Lottie. Pero revisaremos la estación de tren. Claron garabateaba en su bloc de notas, mientras el vicario caminaba desesperado junto a la ventana. Estaba de buen humor anoche, dijo, aunque quizá un poco conmocionada por esa horrible nota en Cray. Resopló. Sí, la nota. Oh, de repente, parece menos una broma y más una promesa. Se volvió hacia la señora Aldrich, que estaba pálida y encorvada junto a la puerta. ¿Recibió alguna visita ayer, antes o después de la reunión? La señora Aldrich negó con la cabeza. No, nada. Dijo que iba a dar un paseo antes de cenar, pero cuando la llamé a las 7:30, no bajó. Supuse que estaba cansada o leyendo. Suele leer antes de acostarse. Cray asintió brevemente y pidió ver el jardín, pero al bajar las escaleras
se encontró con una figura familiar y silenciosa que emergía del sendero bordeado de acebos que conducía a Church Lane. «Señorita Marple», dijo, en un gesto que era al mismo tiempo un saludo y un reconocimiento. «Inspector», dijo la señorita Marple, con las manos cruzadas sobre el mango de su sombrilla. «Pensé visitar a la señora Aldrich esta mañana, pero parece que he llegado en un momento bastante más serio». Anne Cray dudó. Había aprendido, sin que la formación le impidiera hacerlo, que la presencia de la señorita Marple en horas de mucha actividad no debía tomarse a la ligera. «Supongo que lo has oído», dijo. «Me lo dijo el dependiente», respondió Condell, y por el tono de su susurro, sospecho que medio pueblo ya lo sabe. El inspector suspiró. «La chica ha desaparecido. No hay señales de que se haya ido, ninguna nota, ningún altercado, pero después del mensaje de ayer, la cosa empieza a parecer bastante siniestra». Los ojos de la señorita Marple se detuvieron en la hierba cubierta de rocío. «Es curioso», dijo pensativa, «con qué frecuencia llegan advertencias sin una intención clara, pero siempre con impacto. La nota no solo pretendía asustar, era precisa. Quien la escribió comprendió que el miedo no grita, susurra bajo el platillo». Anne Cray la miró de reojo. «¿Crees que la nota y la desaparición están relacionadas?» «Creo, inspector, que no sería prudente suponer que no lo son». En ese momento, un joven policía sin aliento apareció desde el otro lado del jardín de la vicaría, agitando un pañuelo doblado en una mano enguantada. «Inspector, encontré esto justo después de la cerca del huerto, señor, a unos 200 metros dentro del bosque». Anne Cray tomó la prenda. Estaba bordada con un pequeño L&C y ligeramente húmeda por el rocío de la mañana. «Sin duda es de ella», dijo la señora Aldrich, que los había seguido afuera. Nunca lo dejaba sin él. Su madre lo bordó ella misma antes de morir. Anne Cray se guardó el pañuelo en el bolsillo. «Bien, empezaremos una búsqueda exhaustiva de la zona. Bosques, campos, incluso el estanque». Mientras el agente se alejaba para pedir ayuda, la señorita Marple permaneció inmóvil. Su mirada no estaba fija en el huerto, sino en el sendero que conducía a la plaza del pueblo. «Si me lo permite». «Inspector», dijo en voz baja, «me gustaría hablar con el señor Pettigrew, el abogado. Ayer estuvo bastante observador durante el té, pero noté que observaba algo más que los chismes habituales». Anne Cray, en su defensa, no discutió. Asintió brevemente. «Si encuentra algo que se incline más hacia la realidad que hacia el sentimiento, señorita Marple, ya sabe dónde encontrarme». La casa del señor Pettigrew se encontraba justo encima del arroyo del molino. Una estrecha casa georgiana con hiedra trepando por un lado y un gato con cara de sobresalto constante observando desde la cornisa recibió a la señorita Marple en su pequeño estudio, entre un ejército de libros de contabilidad polvorientos. «Señorita Marple, ¿qué asunto tan terrible con la chica? Parecías inquieto ayer», dijo ella, tomando el sillón que él le indicó. «Miresty a Lottie». 2 veces después de que leyera la nota, no con sorpresa, sino con reconocimiento, el señor Pettigrew se ajustó el cuello y sonrió levemente. «Siempre tan observador, ¿verdad? He descubierto que es más efectivo que hablar demasiado». Anne golpeó pensativamente su pipa en el borde de la chimenea. No fue precisamente la niña. «Tish», fue su reacción. Estaba asustada, sí, pero no sorprendida. Era como, sí, como si lo hubiera esperado a medias. A la señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Anne continúe. «Ya he visto esa mirada antes. No en jóvenes, claro. En cliente, en gente que guarda un secreto y de repente se da cuenta de que alguien más también lo sabe. ¿Y crees que ella tenía un secreto? Creo que ella vivía con nervios prestados». La señorita Marple le dio las gracias y se despidió mientras caminaba lentamente de regreso a Church Lane. Su mente no se volvió hacia la muchacha, ni hacia el huerto, sino hacia la nota antes de que se sirva el té. «Uno de vosotros ya será culpable». A la frase tenía un tono legal, casi, pero no casual.
Una ligera brisa agitó el seto a su lado, y un trozo de algo revoloteó, quedando atrapado brevemente en una rama antes de caer a sus pies. Era una esquina rota de una página de libro. La letra era borrosa y desgastada. Marple se agachó para recogerla. Erró. La culpa no necesita esperar al acto. Solo espera a ser descubierta. Ella frunció el ceño. No era una amenaza, pensó. Era una invitación, Anne. Y alguien ya había aceptado. Capítulo 3. Huellas en el huerto. Amegio Taggi. El pueblo de Elmridge había pasado de su habitual alegría soñolienta a un murmullo de alarmas susurrantes. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza. La campana de la iglesia sonaba extrañamente hueca a esa hora, y la habitual reunión de ancianos cerca de la panadería no ofrecía teorías, solo silencio y largas miradas en la vicaria. El agente Merrick regresó de buscar en el huerto con aspecto más desconcertado que antes. «Inspector», dijo, con la respiración entrecortada, «encontramos algo extraño cerca del borde del bosquecillo. Un par de huellas que se dirigían hacia la vieja puerta junto al muro de piedra. Pero lo curioso es que solo hay un par entrando. Ninguno regresando». Anne Cray arqueó una ceja. «No hay señales de forcejeo. Ninguna en el césped está aplanado. Pero, notice, es como si hubiera caminado por ahí por voluntad propia». La señorita Marple, sentada en un banco de madera cercano, no interrumpió, pero levantó la vista del tejido que en la práctica era solo para exhibir. No sentía especial predilección por los patrones que no implicaban comportamiento humano. Una puerta cerca del muro de piedra. Creo que conduce al sendero de herradura, que lleva mucho tiempo en desuso. El agente asintió. Sí, así es. Va directo a la vieja casa Foulcroft, aunque nadie ha vivido allí durante años. Desde la guerra, las manos de la señorita Marple se detuvieron a mitad de la apuntada casa Foulcroft. Hacía tiempo que no oía ese nombre. Un lugar casi olvidado, incluso por el pueblo, pero descubrió que la memoria tenía una peculiar forma de almacenar ciertos datos para ocasiones tan inoportunas. «Recuerdo a los Foulcroft», dijo en voz baja. «Una familia bastante peculiar. Eran reservados, incluso cuando todo el pueblo sabía que no tenían nada que ocultar. Pero si todo que disimular». El inspector Cray se volvió hacia ella. «¿Crees que alguien está usando el lugar ahora?» Sonreí. «Condals, hace mucho tiempo que nadie usa Foulcroft House, pero eso no significa que no haya sido visitada». Cray le hizo una seña a su agente. «Que dos hombres revisen la casa por dentro y por fuera. Si la chica se fue por ahí, lo sabremos». Pronto, cuando Merrick se marchó, la señorita Marple se levantó con cuidadosa deliberación. «Creo que daré un paseo», dijo, sacudiéndose la falda. «Hay cosas que no se ven hasta que uno retrocede unos pasos». Anne partió a paso lento, no hacia Foulcroft, sino hacia la pequeña sala de lectura anexa al salón parroquial. Mientras el resto del pueblo observaba el huerto, la señorita Marple estaba interesada en algo mucho más curioso. En la nota, ella recordaba su frase con precisión antes de que se sirva el té. «Uno de vosotros ya será culpable». Y su ubicación, escondida bajo el plato de Lottie Cranwell, la única invitada que no llevaba tanto tiempo en Elmridge como para despertar sospechas. Era, en ese sentido, demasiado conveniente y demasiado atrevido dentro de la sala de lectura. La señora Dinwell, la bibliotecaria solterona con una pulcra raya al medio y una profunda sospecha de la luz del sol, estaba catalogando números atrasados de la Gaceta de Elmridge. «Señorita Marple», dijo con la cautela de una mujer cuyo silencio se ha roto, «pensé que estaría con los demás, buscando desapariciones. Me parece que no se gana nada buscando lo que quiere permanecer oculto», dijo la señorita Marple, dirigiéndose directamente al estante bajo de novelas antiguas.
si aún conserva esa caja de donaciones. Los libros de bolsillo que trajo del ático de la señora Philippa Drake. La señora Dinwell sorbió por la nariz. Hay más polvo que literatura en ese montón. Pero sí, en la cesta debajo del escritorio. Sírvase usted mismo. La señorita Marple se agachó con esfuerzo, escudriñando los lomos destrozados y las tapas. Allí estaban un libro delgado, con una esquina rota, el mismo estilo de impresión que el trozo que había encontrado atrapado en el seto. Ella lo abrió lentamente. En la portada interior había un nombre: Anger Anse, Círculo del Libro de Elmridge, 1946. Ella pasó las páginas y luego se detuvo cerca de la mitad. Ahí estaba, el pasaje completo. La culpa no tiene plazo. Simplemente espera a que alguien la nombre. Actuar antes del acto mismo, Anés. Ese es el verdadero delito de conciencia. A la señorita Marple se enderezó. Su sospecha se confirmó. La nota en la fiesta del jardín no había sido inventada de la nada. Había sido ... Per Estadoy. No solo el tono, sino las palabras mismas. Alguien las había adaptado y reescrito ligeramente para transmitir amenaza en lugar de reflexión. Ella se puso de pie. Gracias, señora Dinwell. Encontré lo que necesitaba. Nada escandaloso, ¿no? La señorita Marple sonrió levemente. No, nada escandaloso. Simplemente humano. Mientras tanto, en Foldcroft House, el agente Merrick y otros dos regresaron con su informe. La casa está bien cerrada, señor. No hay señales de uso reciente, aunque una ventana cerca de la cocina está rota y tapiada. Parece que lleva años así. No hay señales de la niña. No, señora, pero hay una huella, pequeña y puntiaguda, en el polvo cerca de la puerta del sótano. Cray frunció el ceño. ¿Huella de bota? Más bien un tacón, posiblemente un zapato de señora. ¿Y el sótano? Cerrado. Candado. Parece oxidado por completo. Cray suspiró, frotándose la sien. ¿Y a dónde demonios se fue? La señorita Marple regresó justo cuando los agentes terminaban su informe. Escuchó en silencio y luego dio un paso al frente. Similo Permay, dijo. El libro del que se tomó prestada esa nota pertenecía al Círculo del Libro de Elmridge y estaba marcado con las iniciales R.N.C. Cray parpadeó. R.N.C. El reverendo Serrell, por supuesto, dijo. Fue el fundador del Círculo del Libro en 1946. Pero falleció hace 3 años. Cray parecía desconcertado. ¿Y entonces quién habría tenido acceso a su biblioteca? La expresión de la señorita Marple se quedó quieta. Creo que Philippa Drake ayudó a catalogar sus libros para la venta de la iglesia, dijo con amabilidad. Siempre le ha interesado mucho la literatura trágica, sobre todo cuando es ella quien escenifica la tragedia. Cray entrecerró los ojos. ¿Crees que ella escribió la nota? Creo, dijo la señorita Marple, que la señora Drake está interpretando un papel mucho más antiguo que el té de ayer. La cuestión no es si escribió la nota, sino si lo hizo para asustar. Para incriminar. Cray miró hacia el pueblo, donde el sol había comenzado a ocultarse en el cielo. Y en algún lugar más allá de la valla del huerto, el viento de la tarde se levantó entre los árboles. Capítulo 4. En susurros, detrás de cortinas al anochecer. Elmridge se había sumido en un silencio peculiar, de esos que no se anunciaban abiertamente, sino que se acumulaban entre los cristales, y tras las cortinas medio corridas, la gente aún caminaba por los senderos del pueblo, aún intercambiaba bromas en la tienda de la esquina, pero había una pesadez en el aire, una coincidencia tácita de que algo había cambiado en la vicaria. La luz de la lámpara parpadeaba tras las cortinas corridas. Los Aldrich estaban dentro, pálidos y con los labios apretados. La bandeja de té sobre la mesa permanecía intacta. La habitación parecía atrapada en una animación suspendida, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper la frágil ilusión de control. A la señorita Marple
sentada junto a la chimenea apagada, llevaba varios minutos en silencio. El inspector acababa de marcharse, prometiendo una inspección completa de las propiedades circundantes al amanecer, incluyendo graneros y casas vacías. Pero la señorita Marple sabía, como siempre lo había sabido, que la verdad rara vez residía en los campos o los setos. Se escondía más cerca de casa. A veces, literalmente, supongo, dijo la señora Aldrich al fin, con la voz contenida, que cree que le hemos fallado, que dejamos que algo le pasara a Lottie delante de nuestras narices. La señorita Marple no levantó la vista de inmediato. Sus dedos recorrieron pensativamente el borde de su bolso de punto. Creo, dijo finalmente, que nadie fracasa de forma previsible. Sobre todo quienes se preocupan. El vicario bajó la mirada hacia sus zapatillas. Siempre ha sido difícil de interpretar Tercan, pero no infeliz, ¿verdad? No había nada que sugiriera. La señorita Marple lo miró con dulzura. Dijo que ayer salió a dar un paseo antes de cenar. ¿Dijo a dónde? No, solo que necesitaba. Irene me ofrecía acompañarla, pero me rechazó con un gesto. No me pareció raro en ese momento. ¿Y dejó su bolso?, preguntó la señorita Marple. La señora Aldrich dudó. Sí, aunque raro pensándolo bien. Lottie nunca iba a ningún lado sin ese bolso. Es muy particular en el anciano detective. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y dónde está ahora? En su habitación, sobre el tocador. La señorita Marple se puso de pie. ¿Puedo echar un vistazo? La llevaron arriba. Las tablas del suelo crujieron levemente bajo sus pasos. La habitación de Lottie estaba intacta desde el descubrimiento de la mañana en la cama, aún hecha. Las cortinas medio corridas, su pequeña maleta cuidadosamente guardada debajo de la mesita de noche indigo. El bolso yacía, como se le había prometido, sobre la cómoda. La señorita Marple lo abrió con cuidado. Nunca había invadido la intimidad, pero sabía que la ausencia de respuesta a menudo requería una intrusión cuidadosa y necesaria adentro. Encontró un pañuelo, un lápiz labial, un bolígrafo dorado fino y un trozo de papel secante doblado. Pero fue el sobre, metido en el bolsillo interior con cremallera. Lo que le llamó la atención estaba abierto, sin nada escrito en el frente. Dentro, una fotografía. Ella lo sacó lentamente en una Lottie más joven, con el pelo suelto sobre los hombros. Estaba de pie entre dos personas, un hombre y una mujer. La mujer tenía la misma inclinación de mejillas y la misma mirada penetrante. El hombre esbozaba una leve sonrisa, pero la verdadera pista estaba en el fondo, no un jardín ni una casa, sino un escenario en una cortina de teatro. A la señorita Marple les mostró la foto a los Aldrich. ¿Alguno de ustedes sabía que la madre de Lottie trabajaba en el teatro? El vicario parpadeó. Sabía que estudió arte dramático, pero dejó esa vida hace mucho. Se casó con un banquero, si no recuerdo mal. En efecto, murmuró la señorita Marple. Y aún así, conservó esto en la. Señora Aldrich se acercó. Seguro que es su padre, pero murió cuando Lottie era niña, en un accidente de coche. Lottie rara vez hablaba de él. A la señorita Marple no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la expresión de la mujer de la fotografía, ligeramente tensa tras la sonrisa, y Lottie había cierta cautela en su postura, como si estuviera presente solo por obligación. La mañana siguiente llegó con cielos nublados y la promesa de lluvia. El inspector Cray, con el rostro sombrío tras una noche sin dormir, llegó a Church Lane justo después del desayuno, donde la señorita Marple estaba cuidando una hilera de lavanda en macetas. No necesitó llamar. Ella abrió la puerta antes de que él levantara la mano. «Han las encontrado», dijo simplemente. Él asintió. Sí no, mejor dicho, la encontraron en el banco cerca del andén, acurrucada bajo un abrigo, viva, gracias a Dios, pero fría, y conmocionada.
¿Regresó por su cuenta? Esau afirma que nunca se fue de Elmridge. La señorita Marple ladeó la cabeza y le cree. Los labios de Cray se tensaron. Es una historia extraña. Dice que pasó la noche en un teatro abandonado al oeste del pueblo. El pabellón Arboro dice que solo necesitaba espacio para pensar. A la señorita Marple arqueó una ceja. El pabellón Arboro está cerrado desde 1958. Sí, murmuró Cray. Y de alguna manera, ella tenía las llaves. Esto incluso tomó por sorpresa a la señorita Marple. Afirmó que se los dejó a su madre en un testamento, continuó Cray, y que los descubrió recientemente. Algo sobre repasar el pasado de su madre. Anne dijo que era una forma de comprender el presente. ¡Sas! La señorita Marple juntó las manos. Está ocultando algo, añadió Cray. Eso está claro, en efecto, dijo la señorita Marple, pero quizá no de la forma que suponemos. Dígame, ¿dijo algo sobre la nota? Afirmó no tener ni idea de quién lo había colocado, pero cuando le preguntaron si temía que fuera para ella, dijo, no, Anne, era para asustar a alguien más. Casualmente, yo sostenía la taza. La señorita Marple parpadeó. ¡Qué cosa más curiosa! Anne Cray, casi como si supiera más, pero estuviera protegiendo a alguien. La señorita Marple se giró hacia el camino del pueblo, donde la niebla comenzaba a disiparse. Quizás sea hora de visitar a Philippa Drake. La casa de Philippa Drake era modesta, pero de espíritu teatral. Cortinas pesudas, marcos de fotos dorados, estanterías rebosantes de poesía y memorias personales de tragedias históricas. A la señora Drake recibió a la señorita Marple con una sonrisa demasiado mesurada. Señorita Marple, mi priga, ¿cuándo vendría? Toda esta charla de notas y chicas desaparecidas, Dios mío, parece sacada de una novela de Daphne du Maurier. Parece más bien una de tus propias producciones, dijo la señorita Marple con suavidad en la sonrisa de Philippa. Se desvaneció. ¿Cómo dice? La señorita Marple entró en la sala de estar, donde persistía un ligero olor a papel viejo y agua de rosas. Solo tengo una pregunta, Philippa dijo. ¿Por qué tomaste prestado el libro de la biblioteca del reverendo Serrell y nunca lo devolviste? Los ojos de Philippa se dirigieron, solo una vez, hacia la estantería más alejada. Bueno, no recuerdo a qué libro te refieres, en el que termina con la línea, la culpa espera ser descubierta. Una línea, debo añadir, inquietantemente similar a la nota encontrada debajo del platillo de la joven Lottie. Philippa se quedó quieta. La señorita Marple continuó. Quienquiera que haya puesto esa nota quería llamar la atención, pero también desviar la atención, asustar a alguien o incriminarlo. Pero subestimaron al pueblo. En él, los secretos no permanecen enterrados. Resurgen a menudo de las formas más teatrales. Los dedos de Philippa se apretaron sobre su chal. Yo no escribí la nota, susurró, pero sabía quién la escribió. La señorita Marple la observó, esperando, y lentamente, como una cortina que se abre, Philippa Drake comenzó a hablar. Capítulo 5. El fantasma que esperaba en el papel. Philippa Drake permanecía inmóvil, en su sillón de damasco, con los hilos del chal que le cubría los hombros, retorciéndose bajo sus dedos nerviosos. La máscara de actuación que tan a menudo usaba la voz imponente, la irónica indiferencia, se había desvanecido, y lo que quedaba debajo no era teatral, sino completamente humano. En una mujer, atemorizada por las consecuencias de algo que solo había comprendido a medias. Yo no lo escribí, repitió, con la voz apenas un susurro, pero reconocí las palabras en cuanto la niña lo leyó en voz alta. Sabía que venía de ese libro en Crímenes de Conciencia, una pieza bastante florida, pero memorable, y sabía quién la tenía al final. La señorita Marple no la incitó. Sabía que el silencio le haría decir más verdad que la presión. Philippa miró fijamente la chimenea apagada. ¿Era Jaimón?
Jaimón, repitió la señorita Marple a mi hermano. Supongo que lo recordarás vagamente. Alto, tranquilo, siempre, en un segundo plano. La mayoría de la gente olvida que estuvo en Elmerich, pero regresó hace unas 3 semanas. La señorita Marple asintió lentamente. Recordaba a Raymond Drake en Incómodo en compañía, a menudo arrastrándose tras Philippa como un eco desvanecido. Un lector brillante, recordó, pero tímido hasta la invisibilidad, volvió de repente. Continuó Philippa. Sin fan ni explicaciones. Simplemente apareció en mi puerta una mañana y me preguntó si podía quedarse. Le dije que sí, claro, que era su hermana, pero noté que algo no cuadraba. Estaba preocupado, cauteloso. Le pregunté dónde había estado todos estos años. Me dio la respuesta más vaga imaginable. En el extranjero. ¿Eso fue todo? ¿Y conocía a Lottie Cranwell? Preguntó la señorita Marple con suavidad. Philippa dudó. No lo creía, nunca la mencionó. Pero 2 días antes del té en el jardín, lo sorprendí guardándose una nota en el bolsillo del abrigo. Reconocí el papel grueso, marfil pálido, de esos que guardo en el escritorio para las cartas de agradecimiento. Debió de haber cogido una hoja. Vi su letra, era él. Y más tarde, cuando revisé el cajón, faltaba una página. Tragó saliva. Por eso me quedé tan quieta durante el té. Cuando Lottie leyó la nota en voz alta, supe quién la había escrito, y me aterraba su significado. La señorita Marple la observó con atención, pero sí pretendía asustarla. ¿Por qué a Lottie apenas representa una amenaza para nadie? Philippa bajó la mirada hacia su regazo. Es justo eso. No creo que ella fuera el objetivo. Creo que ella era el mensaje. Hubo una larga pausa. Señorita Marple, dijo Philippa con voz temblorosa. Creo que mi hermano regresó a Elmridge con una intención, algo sin resolver, y creo que la presencia de Lottie trastocó cualquier plan que tuviera. Nunca lo dijo directamente, pero vi cómo la miró una vez a través de la cortina, más como si reconociera a alguien que, como si lo descubriera. A la señorita Marple frunció el ceño. Reconocer, tengo el terrible presentimiento, dijo Philippa, en voz baja, de que Raymond conoció a la madre de Lottie hace mucho tiempo, de maneras que nunca comprendí del todo. Esa tarde, la lluvia caía en finos hilos sobre Elmridge, de esas lluvias que amortiguaban el sonido y acentuaban las sombras. La señorita Marple, envuelta en un chal y con un paraguas fino, se dirigió al ayuntamiento, donde los alguaciles usaban la oficina lateral como base temporal. El inspector Cray estaba ordenando papeles cuando llegó. Señorita Marplan tenía un presentimiento. Ella asintió. ¿Has localizado a Raymond Drake? La expresión de Cray se ensombreció. Lo intentamos. No está en casa de Philippa. Revisamos el registro de la casa de huéspedes y los registros del ferrocarril, ni rastro. Es como si hubiera desaparecido. Ella se sentó suavemente en la silla frente a él. Entonces no debemos mirar hacia donde él es, pero donde él piensa puede ser olvidado. Anne Cray frunció el ceño. ¿Qué significa? Casa Foulcroft, dijo simplemente. Creció allí antes de la guerra, antes de que la familia se mudara más, cerca del pueblo. Supongo que lo recuerda como un lugar donde la gente no mira. ¿Ya lo hemos buscado? ¿Pero lo buscaste? ¿Cómo? Él preguntó. Como un lugar de retorno. No como un refugio para fugitivos, sino como un eco de la infancia. El inspector parpadeó y luego se puso de pie y en menos de una hora. Cray y 2 alguaciles, acompañados por la señorita Marple, regresaron a Foulcroft. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en niebla, y la casa, en ruinas, se alzaba como un recuerdo semienterrado. A la puerta principal cedió fácilmente ante el hombro del alguacil. La casa gemía bajo sus pasos. El polvo, denso e imperturbable,
cubría el aire hasta que llegaron al salón. Allí, junto al piano roto y bajo un retrato agrietado de una mujer con encaje eduardiano, había un montón de ceniza fresca en la chimenea, demasiado fresca. Ligeramente tibia. Cray se arrodilló junto a él. Papeles quemados. La señorita Marple se acercó a la repisa de la chimenea. Sus dedos rozaron la madera y la dejaron limpia. Alguien la había limpiado recientemente. Luego un sonido no fuerte, no agudo, solo el más leve crujido detrás de la estantería. Cray sacó su revólver. Los agentes lo flanquearon. Marple se mantuvo a distancia detrás del panel falso. Encontraron a Raymond Drake. Estaba demacrado, con los ojos ensombrecidos y las manos manchadas de tinta y temblorosas. En su regazo había una pila de cuadernos viejos, y a su lado un sobre sin abrir. Él levantó la mirada, parpadeando. No estaba corriendo, dijo simplemente. Estaba recordando más tarde, en la estación, bajo una luz más cálida y con la ropa seca, Raymond habló. Sus palabras fueron vacilantes, distantes al principio, pero poco a poco se fueron aclarando. Es mi hija, dijo, hablando de Lottie. No lo sabe. Conocí a su madre Marianne durante una obra de gira, en el 41 en teatro de guerra. Todo polvo y glamour. Fue breve en apasionado, cuando se casó con el banquero. Nunca le habló de mí, ni de la niña. Él exhaló. Me enteré después de la muerte de Marianne. Su abogado me envió una carta que dejó, junto con las llaves del pabellón Harlem. Decía que Lottie podría necesitar a alguien algún día, y que yo podría ser la única que lo comprendiera. Pero no sabía cómo acercarme a ella. Entré en pánico en la señorita Marple, sentada frente a él. No dijo nada. Escribí la nota no para amenazarla, sino para tantear el terreno, para ver si alguien más tenía motivos para querer que se fuera. Pero calculé mal. Me vio cerca de la cerca del huerto. Reconoció en algo. Creo que huyó no por miedo, sino por instinto. Regresó al lugar que su madre una vez amó, en el teatro. Se tapó la cara con las manos. Nunca quise asustarla. A la señorita Marple asintió en silencio. Las intenciones rara vez son el peligro, señor Drake. Es el silencio lo que más hiere. Cray suspiró y cerró el expediente lentamente. No, hey Cargos, pero recomiendo una conversación larga y sincera con ella. Raymond asintió, y cuando la lluvia empezó de nuevo sobre el tejado de la estación, la señorita Marple permaneció de pie junto a la puerta, con su sombrilla todavía cuidadosamente doblada. La actuación había terminado, pero la verdad, por fin, había dado su última reverencia. Capítulo 6. Secretos compartidos en una habitación tranquila. El sol salió por fin a la mañana siguiente, proyectando largos rayos de luz, color miel, sobre los prados de Elmridge. La niebla se había disipado y los setos brillaban con el rocío. Pero aunque el tiempo había mejorado, el pueblo permanecía en silencio, como si los acontecimientos de los 2 últimos días hubieran dejado algo tierno al descubierto bajo su calma habitual. En la vicaría, Lottie Cranwell estaba sentada junto a la ventana de la pequeña habitación de invitados del piso superior, con las rodillas pegadas al pecho y una manta de lana sobre los hombros, a pesar del calor. Llevaba el pelo suelto y los ojos ojerosos por la sombra de una noche pasada, lejos de casa y de la certeza. Sostenía la vieja fotografía en sus manos, la que la señorita Marple había encontrado guardada en su bolso, observándola no como quien estudia un recuerdo, sino como quien intenta reconstruirlo. «Anse», escuchó un suave golpe en la puerta. «Pace», dijo ella, con la voz más firme de lo que se sentía. La señorita Marple entró con la cautela de quien entra en una habitación de cristal hilado. Llevaba una bandeja de té, tostadas y un pequeño plato de mermelada de moras. «Pensé que quizás necesitarías algo caliente»,
dijo. Siempre he creído que la mora es una fruta bastante reconstituyente. Lottie esbozó una media sonrisa. Gracias, señorita Marplan, es usted muy amable. La mujer mayor se acomodó en la silla junto a la cama. No es amable, querida. Solo observadora. Se hizo un silencio entre ellos. Uno de esos silencios que esperan ser llenados con algo real. Los dedos de Lottie se apretaron sobre los bordes de la fotografía. «Lo sabes, ¿no?», preguntó ella suavemente. «Sé una parte», respondió la señorita Marple. «El resto, creo. ¿Te lo puedo contar tú, Lottie?». Bajó la mirada hacia su regazo. «Siempre sospeché que algo no iba bien. Mi madre era tan atenta, era cariñosa, pero nunca realmente abierta. Cuando encontré esa fotografía en su joyero, después de su muerte, sentí como si una puerta se hubiera abierto. Al principio no reconocí al hombre, pero supe que no era mi padre, y el telón del teatro. Eso me impactó. Nunca hablaba del escenario». La señorita Marple asintió. «Algunos silencios están marcados por la vergüenza, otros por el dolor, pero la verdad siempre perdura en el aire, como un perfume que no se desvanece del todo. Pensé que si venía aquí, a donde ella creció, podría sentirme más cerca de ella», continuó Lottie. «Y entonces conocí a los Aldrich, y fueron tan cariñosos. Casi me permití creer que era solo una visitante. Pero cuando apareció esa nota, su voz se quebró. Pensé que era para mí, como si alguien quisiera que me fuera a la señorita Marple. Ladeó la cabeza. Y aún así, decidió no correr lejos». Lottie sonrió levemente. «Me acordé del teatro. Siempre guardaba la llave en su cajón. Yo solía darle vueltas cuando no me veía. No sabía qué habría, pero siempre imaginé que era algo importante». «Lo fue», dijo la señorita Marple. Un pasado inacabado. Se quedaron sentados en silencio un momento. Los pájaros cantaban fuera de la ventana. El aroma a pan tostado y té caliente flotaba entre ellos. «Me lo contó todo esta mañana», dijo Lottie al fin en Raymond. Mi padre biológico. Vino a Berman. Hablamos en el jardín. Antes del desayuno fue incómodo. ¿Cómo despegar papel pintado sin saber que debajo había otro color?» La señorita Marple sonrió amablemente. «¿Y te ayudó?» Lottie tomó un sorbo de té antes de responder. «No lo hizo más fácil, pero lo hizo real. Eso ve él. Algo». Más tarde ese mismo día, el pueblo volvió a una aparente normalidad. Los niños volvieron a jugar junto al estanque. La señora Weatherby reanudó su campaña para mejorar la señalización cerca de la oficina de correos. Incluso se podía ver al señor Pettigrew, quien había pasado los últimos 2 días sospechosamente callado, murmurando en su jardín, a los dientes de león, pero detrás de escena. La historia seguía transmitiéndose en silencio. Philippa Drake se había retirado por completo de sus compromisos sociales. Aunque su participación en el asunto no había sido delictiva, el conocimiento de que había albergado al autor de la nota, aunque sin saberlo, había desatado los rumores. Respondió, como siempre, con dignidad y silencio San Miguel. Vicario dio su sermón dominical sobre la naturaleza del perdón, aunque nunca mencionó a Lottie ni a Raymond por su nombre. La congregación escuchaba atentamente, algunos con la cabeza gacha, otros con miradas de reojo en él. Inspector Cray, por su parte, presentó su informe final con visible alivio. Sin cargos criminales, sin arrestos, solo un pueblo trastocado por la reaparición de un hombre y el resurgimiento de una vieja mentira. A la señorita Marple pasó la tarde podando sus rosales. Avanzaba despacio, no por fragilidad, sino por reflexión. El enigma se había resuelto solo, no de golpe, sino con un suspiro, y aún así, algo todavía le pesaba a esa nota. Antes de que se sirva el té, uno de vosotros ya será culpable. Lo había creído una advertencia. Luego una confesión. Pero, en la serena luz del reflejo, parecía algo completamente distinto, un espejo, no destinado a Lottie, ni siquiera a Raymond,
sino Elmridge, para un lugar que creía, con bastante comodidad, que sabía todo sobre todos. Esa tarde, mientras el sol se ponía entre las colinas, Lottie se dirigió a la cabaña de la señorita Marple. Llevaba un pequeño paquete atado, con una cuerda. Quería darte esto, dijo tímidamente cuando la señorita Marple abrió la puerta. Dentro del paquete había una delgada libreta roja. La tapa estaba desgastada. Las páginas estaban llenas de una caligrafía delicada. El diario de mi madre, dijo Lottie. Lo encontré en el forro de su maleta. Pensé que te gustaría leerlo. Quédatelo. Contestó la señorita Marple. Lo aceptó con reverencia. ¿Estás planeando quedarte en Elmridge?, preguntó Lottie. Miróse abajo. Creo que sí, al menos por un tiempo. La casa se siente diferente ahora. Como una página que aún no he leído. Y Raymond, acordamos ir despacio. T.O.Q. estaba cansado de desaparecer. A la señorita Marple sonrió. Sus ojos se calentaron con una especie de satisfacción privada. Ya verás, dijo con dulzura, que la mayoría de la gente que desaparece no está perdida. Solo espera a que alguien venga a buscarla al lugar indicado. Se quedaron un momento más en la puerta. La brisa levantaba el borde del tapete de la mesa auxiliar de la señorita Marple. Entonces, Lottie se giró para irse, y la señorita Marple, sosteniendo el cuaderno rojo contra su pecho, volvió a entrar, encendió una pequeña lámpara y comenzó a leer. No para chismes, no para prueba, pero para entender. Porque la verdad, después de todo, no es lo que destruye un pueblo, es lo que empieza a sanarlo. Capítulo 7. Una voz entre líneas. Durante varios días, tras los sucesos que tan suavemente habían perturbado a Elmridge, el pueblo pareció tomar un respiro colectivo. Aunque nadie lo admitió abiertamente, muchos residentes se mantenían un poco más alejados al cruzarse con Philippa Drake. En los comerciantes, siempre discretos, evitaban hacerle demasiadas preguntas a Lottie Cranwell, aunque sus miradas se detenían un poco más cuando ella entraba en la panadería o echaba un vistazo a los estantes de la librería de la señora Penfold. La gente decía, ¿cómo está?, con más intensidad de la habitual, pero nunca esperaban la respuesta, la señorita Marple. Sin embargo, aún no estaba satisfecha, no con la gente, que ya había empezado a guardar el episodio en el cajón de lo que es mejor dejar atrás, sino con la historia misma. Algo en ella todavía la atraía, no con fuerza, sino con insistencia, como un sonido casi imperceptible. Había leído el cuaderno rojo lentamente con respeto. Era menos un diario que una colección de pensamientos privados, un revoltijo de recuerdos, fragmentos de poesía y cartas a medio escribir que Marianne Cranwell nunca había enviado. Había pasajes sobre el teatro, sobre el amor y la soledad, sobre una breve y misteriosa aventura a la que solo se refería por sus iniciales, R&D. Pero no fue el nombre de Raymond lo que hizo reflexionar a la señorita Marple, era de otra persona, una referencia enterrada a mitad de camino. Così tu pasada Philippa nunca me perdonó. La verdad, no sabía entonces que su corazón ya había sido entregado a alguien que jamás lo devolvería, y yo era quien guardaba silencio. La señorita Marple volvió a leer la línea y luego cerró el cuaderno. Philippa, y no solo celoso de Marianne, sino herido por algo más profundo, algo personal. El pensamiento se instaló en la mente de la señorita Marple, como polvo en un rayo de luz. En esa tarde, tomó el té con la señora Weatherby, no porque buscara conversación, sino porque sabía que la vieja chismosa tenía un instinto infalible para las historias emotivas, como era Diespor. En el momento en que la señorita Marple preguntó por los hermanos Drake, los ojos de la señora Weatherby se iluminaron detrás de sus gafas de Carrie. Philippa y Raymond, dijo,
sirviéndole el té con teatral cautela. Eran muy unidos en su día. Ella le leía en voz alta todas las noches Anne Wilde, Tennyson, todos los libros más tristes pero, ¿sabes? Bajó la voz. No siempre era Raymond quien le hacía compañía, ¿no? Preguntó la señorita Marple suavemente. No, en absoluto. Había un chico de pueblo, aunque su familia era un poco dudosa, James Elcott, moreno, inteligente, tremendamente encantador, de esos que podían ganarse el favor de cualquiera hasta que lo veían tal como era. ¿Y qué cree usted que fue eso?, preguntó la señorita Marple. Un poco vagabundo, dijo la señora Weatherby, como si confesara un pequeño pecado. Se fue de Elmridge justo antes de la guerra. Dejó a la pobre pillipa desconsolada, según dicen. Poco después, si recuerda, empezó a dar recitales dramáticos en el salón parroquial. La señorita Marple sí lo recordó Anne. Y ahora tenía algo más que considerar Anne: el desamor. Un hombre desaparecido y una hermana abandonada. Al volver a casa, pasó la tarde repasando todo lo que sabía. La nota bajo el platillo, la cita del libro, la intención de asustar, la ubicación en tan pública, tan precisa, parecía destinado a Lottie, luego a Raymond. Pero, ¿y si no hubiera sido ninguno de los dos? ¿Y si hubiera sido por Philippa? La señorita Marple se levantó de su silla y encendió la lámpara junto a su escritorio. Del cajón superior volvió a sacar la nota, a la original, cuidadosamente conservada por el inspector Cray y entregada tras el cierre extraoficial del caso. Anne estudió la letra. No era definitivamente la de Raymond. Su escritura, aunque similar, tenía una inclinación hacia la derecha de la que carecía esta nota. Ella cogió el cuaderno rojo. Marian vio que su letra era completamente diferente, redondeada, emotiva y con florituras. Luego, abrió su libreta de direcciones y encontró una página vieja sobre que Philippa le había dirigido hacía 2 años, invitándola a una velada de poesía. Ella comparó las letras. La B mayúscula, la parte superior plana de la T de culpable, era inconfundible. Philippa había escrito la nota. A la mañana siguiente, la señorita Marple regresó a la residencia de Drake. Esta vez, sin anunciarse, Philippa respondió vestida con una bata y unas zapatillas de casa, y con expresión cautelosa. Jane dijo, sujetando la puerta: «No te esperaba». «Lo sé», dijo la señorita Marple con amabilidad, «pero creo que nos queda algo por decir. Y has vivido demasiado tiempo con cosas que no se han dicho». Philippa dudó y luego se hizo a un lado. Se sentaron de nuevo en la sala, bajo las pesadas cortinas de terciopelo. La habitación estaba impregnada del aroma de rosas secas. «Leí la nota de nuevo», empezó la señorita Marple, «y el diario de Marianne. Creo que pretendías asustar a alguien, pero no a Lottie, ni a Raymond tampoco». Las manos de Philippa se apretaron sobre la taza de té que tenía en su regazo. «Creo», dijo la señorita Marple con dulzura, «que escribiste la nota para castigar al fantasma de alguien que nunca te dio un cierre. Y cuando Lottie se sentó con su taza, sentiste como si el destino te hubiera respondido». Philippa no habló durante mucho tiempo. Entonces, finalmente, susurró: «Estaba destinado a Jameson». La señorita Marple asintió. «James Elcott». Se le estremeció la respiración. «Lo amaban». Y se fue. Desapareció sin adiós. Solo silencio. Nunca supe por qué. Años después, Marianne me contó la verdad, que le había escrito a ella, no Amy, que le había pedido que se fuera con él, sin saber que ya estaba embarazada. Nunca se fue, pero nunca me lo dijo hasta que ya no importó. Y así, dijo la señorita Marple, usted escribió un mensaje, no a una persona sino a un recuerdo, una advertencia de que alguien seguía siendo culpable, aunque el tiempo hubiera intentado enterrarlo. Philippa asintió, con los ojos llenos de lágrimas.
No pretendía hacerle daño a nadie. Lo puse como un gesto teatral, lo admito. Pero nunca imaginé que Lottie sería quien lo encontrara. Ella se convirtió en el recipiente, dijo la señorita Marple. Pero siempre fue tu decisión. Hubo un silencio entre ellos, denso pero no pesado. Ann Philippa se secó los ojos. ¿No se lo dirás al inspector? No tiene nada que oír, dijo la señorita Marple en voz baja. Solo una historia que ya no contiene el aliento. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo Ann. El duelo, querida, dijo, es como una obra sin final. Inventamos finales o cargamos con el guión inacabado para siempre. Pero sea como sea, el público acaba por irse. Solo nosotros permanecemos en el teatro, esperando un telón que nunca cae. Ann Philippa sonrió levemente entre lágrimas. Siempre supiste decir la última línea. La señorita Marple se encogió de hombros modestamente. En solo escucho atentamente, dijo a la gente y al periódico, y con eso regresó a la suave luz de Elmridge, donde las historias escritas en silencio finalmente habían comenzado a desvanecerse en paz. Capítulo 8. La carta no enviada. Pasó una semana. Why, con su ritmo siempre fiel, comenzó a asentarse de nuevo en la rutina. El panadero volvió a espolvorear canela en sus bollos matutinos con mayor entusiasmo. El vicario reanudó sus paseos de los jueves a la colina norte, con un ejemplar de El progreso del peregrino bajo el brazo. Incluso los escolares, que habían estado susurrando con entusiasmo sobre la niña desaparecida, volvieron a centrarse en las cuerdas para saltar y las canicas Ampero en Church Lane. La señorita Marple no estaba del todo tranquila. No era que dudara de la resolución. Nunca dudó realmente de lo que había reconstruido. El dolor de Philippa, mal dirigido e incomprendido, había quedado al descubierto, y el regreso de Raymond, aunque repentino y tenso, le había dado a Lottie el comienzo de una verdad que le habían negado durante mucho tiempo. Aún así, algo delicado permanecía, algo no dicho, no un error precisamente. Un hilo conductor se encontró volviendo al cuaderno rojo Anyayi, encajado entre dos entradas, una sobre una actuación de primavera en Bath, la otra sobre un recuerdo de Lottie de niña. Había un papel doblado. Casi se me escapa. La señorita Marple la desdobló lentamente. Era una carta vieja, sin enviar. La fecha, en la esquina superior derecha, decía Ann 3 de mayo de 1942. Estaba dirigido a Arandien, en una escritura incierta y en bucle en estimado R. No es fácil escribir esto. Siempre dijiste que prefería el silencio a la honestidad. Y quizá tenías razón, pero debo decirlo en algún lugar. Aunque nunca lo leas, no puedo irme contigo. No porque no quiera, sino porque ahora hay alguien más. Alguien muy pequeño y totalmente inesperado. No lo sabía cuando nos conocimos, pero ahora lo sé. Y no puedo pedirte que des tu vida por la mía. No cuando apenas nos mantenemos en pie. Amaré siempre y espero que encuentres paz donde quiera que vayas. No me arrepiento de ti, solo del tiempo del mundo tuyo. Marianó. La señorita Marple lo leyó 2 veces, luego una tercera. Ann. Ella lo dobló cuidadosamente y lo colocó al lado de la taza de té, en su pequeño escritorio. Tan Mariano tenía escrita a Raymond. Simplemente nunca envió la carta. O quizás alguien lo había tomado antes que ella. Más tarde, esa mañana, el inspector Cray lo visitó con su habitual lentitud y expresión reticente. Traía noticias. Ann Raymond Drake había vuelto a partir de Elmridge, aunque esta vez sin ningún misterio. Había dejado una dirección en Devon y una breve nota para Lottie, que ella decidió no compartir. Se fue en silencio, dijo Cray. No se despidió de nadie más que del vicario. Dijo que necesitaba empezar de nuevo. Esta vez no corriendo, sino alejándose. La señorita Marple le sirvió té. ¿Y cómo está Lottie?
Mejoran, creo que la quietud la está ayudando. La señora Aldrich dice que ha vuelto a escribir. Cartas sin enviar. Al parecer, la señorita Marple sonrió levemente. Hay una especie de sanación en decir las cosas en voz alta, incluso si nadie las lee. Cray asintió y luego tomó un mordisco de pastel de semillas. Pidió quedarse un rato más. Dijo que podría ayudar con la biblioteca de la iglesia. Espero que introduzca algunos cambios necesarios, dijo la señorita Marple. El sistema decimal Dewey en Elmerich siempre ha sido más aspiracional que funcional. Cray se rió entre dientes y luego hizo una pausa. ¿Tenías algo en mente? Ella inclinó la cabeza. La conocía demasiado bien. Había una carta sin enviar, dijo. Marian se la escribió a Raymond durante la guerra. Le dijo que estaba embarazada, que no podía irse con el Cray Parpario. ¿Pero Raymond nunca lo vio? Aparentemente no. Entonces, ¿quién? La señorita Marple levantó su taza de té. Tengo mis sospechas, pero ya no sirven de nada. La verdad, hizo lo que tenía que hacer. Llegó a tiempo para evitar más daño. En eso es todo lo que se le puede pedir a la verdad. En realidad, Cray se quedó pensativo. ¿Crees que Marianne quería que Lottie lo encontrara? No, creo que Marianne dejó un rastro que esperaba que alguien amable siguiera. Esa noche, la luz dorada que entraba por las ventanas del pueblo se suavizó como una canción de cuna. Lottie paseaba por el jardín detrás de la vicaría, con un cuaderno bajo el brazo. Había empezado a plantar hierbas aromáticas, sobre todo lavanda, salvia y una hilera de tomillo que insistía en marchitarse. Se detuvo cuando vio a la señorita Marple caminando por el sendero, con el sombrero bien puesto en la cabeza y un pequeño sobre en la mano. Pensé que esto podría gustarle, dijo la señorita Marple, ofreciéndole la carta. Lottie lo abrió con cuidado. Sus ojos recorrieron lentamente la página. Cuando volvió a levantar la vista, su rostro era indescifrable. Ella se lo escribió a él. La señorita Marple asintió. Y nunca lo vio. No. Lottie cerró los ojos. Siempre intentaba protegerme, incluso de mis propias preguntas. Protegió de los que no debías, dijo la señorita Marple con dulzura, pero no de los importantes. Permanecieron en silencio mientras el suave aire de la tarde agitaba los bordes del jardín. Creo, dijo Lottie, que me quedaré un rato. Hay calma aquí y algo sobre plantar cosas que crecen. Creo que eso es lo que necesito, La señorita Marple sonrió. Nunca se hizo, dijo, que puede echar raíces cuando la tierra finalmente esté lista. Se quedaron allí un momento más y luego se separaron sin decir otra palabra. Mientras la señorita Marple caminaba hacia su casa, bajo la luz que se desvanecía, con el aroma a romero emanando de la manga de su abrigo, sintió algo que rara vez se permitía sentir: paz, tranquilidad y plenitud. El misterio no había terminado con el castigo, ni el espectáculo. En todo había terminado silenciosamente en entendimiento. Y eso, pensó ella, era la mejor clase de justicia. Capítulo 9. El visitante sin intención de quedarse. Los días en Elmridge habían adquirido una calma suave, casi deliberada. El bullicio y la agitación provocados por la misteriosa desaparición de Lottie Cranwell y las verdades susurradas en torno a la nota prácticamente se habían disuelto en la rutina del pueblo, repetidas con cada vez menos precisión en la cola de la oficina de correos, mal recordadas mientras comían bollos en el gremio de mujeres, y finalmente reemplazadas por las conversaciones sobre la próxima feria de la cosecha. A la señorita Marple, sin embargo, sintió esa calma que no llega con la resolución, sino con la pausa antes de un acorde final. El misterio no la había perturbado. Rara vez lo hacía, pero algo seguía sin resolverse. Había aprendido hacía mucho tiempo
que un verdadero misterio a menudo se ocultaba tras la ilusión de paz. Era un martes por la mañana. Cuando esa ilusión se puso a prueba, Anne acababa de instalarse en su sala de estar con una pequeña cesta de remendar y el gramófono a un volumen bajo cuando llamaron a la puerta. No era el golpecito ligero y vacilante de la esposa del vicario, ni el ritmo nítido de la señora Weatherby. Era firme, masculino, desconocido. Abrió la puerta y se encontró con un hombre alto, quizá de unos 40 y tantos, de cabello oscuro y canoso, y una cartera de cuero colgada del hombro. Vestía con pulcritud, pero sencilla. Su rostro reflejaba la cautela que desprenden los viajes, el arrepentimiento, o ambos. «Buenos días», dijo cortésmente. «Disculpe la intromisión. Creo que es usted la señorita Marple». «Sí, lo soy», respondió ella, sin crueldad. «¿Y tú? Mi nombre es James Elcott». El nombre cayó como un alfiler en una sala vacía. Ella dio un paso atrás. «Por favor, pase». «Enter». Silencio Simen. Quitándose la gorra, sus ojos recorrieron el papel tapiz floral, las estanterías, el retrato de su difunto sobrino, sobre la repisa de la chimenea. No estaba seguro de que todavía estuvieras en el pueblo, dijo a no suelo. «Alejarme mucho», dijo. «Elmridge tiene una forma especial de retener a la gente, incluso a quienes nunca tuvieron intención de quedarse». Anne sonrió levemente. «O aquellos que nunca tuvieron intención de regresar». Ella le hizo un gesto para que se sentara. «Ya había oído tu nombre», dijo mientras servía el té, «aunque debo admitir que eras algo así como un fantasma en la historia local». «Eso espero», respondió, «y no del todo inmerecido». A la señorita Marple le pasó una taza, sin apartar la mirada de él. «¿Vienes por Filipa?» And James miró el borde de la porcelana en sí. Una pausa se prolongó entre ellos, pesada pero no hostil. «No sabía», dijo finalmente, «de Marianne, ni de lo que llevaba. Si lo hubiera sabido, nunca habría». Se detuvo y suspiró. «Me fui porque me ofrecieron un puesto en Canadá, una pequeña compañía de teatro, después de la guerra. No tenía intención de irme tanto tiempo, pero la carta que le envié en bueno, nunca me contestó. Supuse que ya había seguido adelante». «Sí», dijo la señorita Marple con suavidad, «pero no del todo, Anne». Él asintió. «¿Y Pillipa?» La señorita Marple hizo una pausa. Ella escribió la nota. Anne James levantó la mirada bruscamente. «Ella creía que regresabas, o mejor dicho, temía que ya lo hubieras hecho». La nota era «Under Maldery», una mera artificiosidad. Anne James dejó escapar un suspiro lento. Ella siempre convertía el desamor en teatro. A la señorita Marple lo observó un momento. «¿Por qué ahora? No supe de la muerte de Marianne hasta el mes pasado», dijo. «Y cuando leí la esquela, vi el nombre de Lottie. Algo se me quedó grabado, y me di cuenta de que quizá debía respuestas, o al menos presencia. Pero League, demasiado tarde, ¿no? Llegaste justo cuando empezaba a calmarse el polvo», dijo la señorita Marple. «Y es entonces cuando la verdad se hace más evidente». Miró por la ventana, donde un gorrión picoteaba el borde del bebedero para pájaros. «¿Crees que debería ver a Filipa?» «Creo que deberías preguntarte si viniste por ella». «Oh, por ti». Mismon se estremeció levemente, y luego esbozó una sonrisa cansada. «Es usted muy aguda, señorita Marple». «Observador», corrigió ella. «No es lo mismo». Esa tarde Filipa Drake estaba leyendo junto a la ventana de su sala de estar, cuando oyó el clic del pestillo de la puerta. Anne, al principio, no se movió. La figura que se acercaba, más alta que el cartero, más lenta que el panadero, le resultaba increíblemente familiar. Una silueta recortada de su memoria y cosida al regalo cuando abrió la puerta. No habló. Él tampoco. Se quedaron allí, respirando el mismo aire por primera vez en 25 años. Finalmente, James dijo: «Vaina a disculparme». Filipa parpadeó, y por un instante sus labios se curvaron en esa sonrisa tan familiar y mordaz. «Siempre tuviste
una sincronización impecable. No se abrazaron, no discutieron. En lugar de eso, ella se hizo a un lado y lo dejó entrar. Al atardecer, la señorita Marple paseaba por la plaza del pueblo, saludando con la cabeza a la señora Aldrich e intercambiando saludos con el señor Pettigrew, quien garabateaba en su cuaderno fuera de la panadería. Lottie estaba de pie cerca de la puerta del cementerio, atando una cinta a un ramo de margaritas recién cortadas. Para Marianne, dijo cuando la señorita Marple se acercó, le habría gustado, respondió la señorita Marple. Las margaritas son flores honestas. No fingen ser lo que no son. Lottie sonrió. Me quedo al menos hasta el otoño. El vicario dice que puedo ayudar a archivar los registros de la iglesia. Es extrañamente reconfortante catalogar cosas que ya sucedieron. La señorita Marple le dio una palmadita en el brazo. El pasado es el primer paso para vivir con él. Caminaron unos pasos juntos antes de que Lottie se girara. ¿Señorita Marple? Sí, querida. ¿Crees que Marianne alguna vez quiso que lo descubriera? La señorita Marple pensó detenidamente antes de responder. Creo que dejó atrás suficiente, ¿verdad?, como para que solo alguien que necesitara encontrarla pudiera hacerlo. Y con eso, continuó por el camino, con el aroma a lavanda dejándola levemente atrás. En Elmbridge, la verdad había llegado como un susurro, no con escándalo, sino con la silenciosa comprensión de que incluso los secretos más intrincados, al desentrañarlos con delicadeza, pueden conducir a la paz. Capítulo 10. El patrón en el encaje, el día de la feria de la cosecha, llegó como un suspiro brillante, fresco y adornado con banderines. Los puestos se alineaban en el césped, vendiendo de todo, desde remolacha encurtida hasta miel en gruesos frascos de color ámbar. Los niños corrían entre los fardos de heno, y las risas flotaban sobre el tintineo de las tazas de té. Crujido de los boletos de la rifa. Al parecer, Elmbridge se había sacudido su reciente malestar. Pero, en la tranquila sombra bajo el arco de rosas, junto a la iglesia de San Miguel, la señorita Marple estaba sentada con su labor de ganchillo, con una pequeña cesta de encaje cuidadosamente colocada a su lado. Sus ojos no estaban fijos en el hilo, sino en el ir y venir de la multitud, en las sutiles vacilaciones, las miradas que se prolongaban demasiado, los cambios de tono al mencionar nombres. En algún lugar al otro lado del prado, Lottie Cranwell ayudaba a ordenar las conservas. Su rostro, antes un reflejo de cautela, ahora transmitía una nueva dulzura, como quien aprende a reconocer su propio reflejo. Philippa Drake, vestida con un abrigo azul marino de corte impecable, había hecho una inusual aparición pública, saludando a los aldeanos con serenos gestos de asentimiento. Y aunque James Elcott no se había quedado, su breve regreso había dejado tras de sí una polvareda. Una página pasada sin fanfarrias. La señorita Marple creía que era en el desenlace de las pequeñas cosas donde se encontraba el verdadero cierre. Estaba a mitad de un borde festoneado cuando apareció el inspector Cray, apoyándose en su bastón con más teatralidad que necesidad. ¿Lo estás pasando bien?, preguntó la señorita Marple. Sonrió. Siempre. Los pueblos son como con dibujos en la superficie, pero el verdadero interés reside en lo que hay entre las puntadas. Se rió entre dientes. Supongo que me dirás que queda un misterio sin resolver. La señorita Marple dejó el anzuelo. No sin resolver. Solo. Sin decir. Cray arqueó la ceja. Cuéntame. Juntó las manos. Cuando encontramos esa nota debajo del plato de Lottie, supusimos que la había escrito alguien con la intención de asustarla, o alguien más. Pero la intención es curiosa. Puede tener más de una cara. Cray esperó. En esa nota no fue colocada para infundir miedo, sino para provocar una reacción. Continuó. Y cuando Lottie la leyó en voz alta, todas las miradas se posaron
En ella, empero, solo una persona apartó la mirada a Filipa, porque sabía lo que significaba. La reconoció como algo que ella misma había escrito una vez. No para ser enviado, sino para ser encontrado. Cray frunció el ceño. Así que, lo dejó ella misma, sí, dijo la señorita Marple. Pero no hace poco. Ahora la confusión del inspector se acentuó. ¿Cómo dice? La señorita Marple sacó un papel doblado de su cesta en la nota original, ahora cuidadosamente prensada entre dos hojas de papel secante. Se la entregó a Cray. Compara esta letra con la suya actual, dijo. Hay una diferencia. Leyó. La presión es más ligera. La inclinación ha cambiado. Anne Cray examinó la nota. Entonces, escribió esto hace años, precisamente. Creo que Filipa no le escribió la nota a Lottie, ni a James, sino a sí misma. Después de que Marianne se fuera, después de enterarse de la verdad, la escribió y la guardó, quizá, dentro de un libro, quizá, dentro de ese viejo escritorio suyo, un momento de furia, plasmado en tinta, y de alguna manera, durante una de las muchas donaciones a la biblioteca de la iglesia o intercambios de libros, volvió a circular Anne Cray, miró la página fijamente. Y alguien, quizá la propia Lottie, sin saberlo, la colocó debajo del plato. La señorita Marple asintió. Una coincidencia, pero potente, como un fantasma que se alza en el papel. Anne Cray exhaló. Así que no hay malicia. Solo Historian sonrió suavemente. ¿La culpa, inspector? No necesita audiencia. Solo un momento para volver. Se sentaron en silencio durante unos minutos, mirando cómo comenzaba una carrera de saco cerca del estanque. Después de una pausa, Cray dijo, ¿y Raymond? Se ha ido. Por ahora, pero ¿qué escribirá? A algunas personas les resulta más fácil explicarse por escrito que en persona. Anne Cray volvió a reírse entre dientes. Siempre has tenido más fe en la palabra escrita que yo. A la señorita Marple miró el encaje que tenía. En el regazo no se trata de fe, se trata de diseño. Las personas no son diferentes a los patrones. Si los ves con frecuencia, empiezas a notar dónde están los huecos. Y con suerte, encuentras la manera de remendarlos antes de que se deshilachen. Más tarde ese día, cuando el sol se deslizaba hacia el oeste, y se vendieron los últimos pollos, Lottie se acercó a la señorita Marple junto al arco de rosas. Acabo de llegar de la iglesia, dijo. Encontré algo detrás del órgano. La señorita Marple miró hacia arriba. Curiosa, ya era uno de los programas de Marianne, dijo Lottie, de una obra que representó aquí durante la guerra. Why and loss. Acotaciones, indicaciones de iluminación, diálogos que quería reescribir. Debió de tenerlo escondido allí. En la señorita Marple cogió el papel desgastado y examinó el garabato a lápiz. Siempre tuvo el instinto de guardar cosas, añadió Lottie. Pero esto se sentía diferente, como si quisiera que lo encontraran algún día. Entonces tal vez, dijo la señorita Marple, estaba destinado a encontrarlo. Anne. Se quedaron juntos por un momento, con el aroma del heno tibio y la lavanda a su alrededor, y la brisa tirando suavemente de los banderines que colgaban sobre sus cabezas. Me quedaré durante el invierno, dijo Lottie. Hay algo en Elmridge que no te abandona. Una vez que te atrapa. La señorita Marple sonrió. Eso, querida, dijo, es porque Elmridge no es un lugar, es un recuerdo que se resiste a desvanecerse. Esa noche, cuando la multitud se había marchado y las linternas se habían apagado, la señorita Marple regresó a su sala de estar. Guardó el cuaderno rojo en su caja, junto con la carta y la fotografía de Marianne. Ella encendió el fuego y se acomodó en su silla. No todos los misterios necesitaban un villano. Algunos solo necesitaban un testigo, y la señorita Marple, como siempre, había sido precisamente eso. Observando en silencio costura suave, hasta que el patrón se reveló. Hilo a hilo paciente.